inicio, los primeros 9 versículos del Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y es impresionante cómo el Señor en su soberanía y su misericordia sana a un joven. El papá no estaba interesado en saber quién es Jesús, solamente él quiere que lo sanen. Y en el capítulo 5 vemos a un joven que tenía 38 años enfermo, y el Señor va y le da libertad, le da salvación de su enfermedad y lo sana. Y es interesante también esa situación porque veíamos el domingo pasado que no necesitaba una invitación el Señor Jesús para ir a sanarlo. Él va y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Recuerdan? Y él responde que no sabe, que es imposible, que no puede ser porque no hay quien lo mueva. ¿Recuerdan? Así que el Señor, hermanos, una vez más deja ver su soberanía, y en este contexto de la sanación de esta persona, podemos ver sobrenaturalmente que Dios sana a esta persona sin que esa persona se lo haya pedido. El Señor, así tomábamos ese ejemplo para decir sobre la salvación, ¿no? Cuando el Señor va y nos salva, sin siquiera a veces preguntarnos, ¿quieres ser salvo? Él llega y te salva, ¿no? Aunque en el contexto, como veíamos el domingo, estaba hablando de sanación física, y este joven o esta persona fue sanada físicamente. Estábamos tomando ese ejemplo para hablar acerca de que Dios soberanamente salva a muchos de nosotros y sin siquiera preguntarnos, ¿no? No es un diálogo, es salvación soberana, es gracia soberana actuando en las personas. Y hoy, hermanos, vamos a continuar desde el versículo 10 en este mismo trayecto de lo que está sucediendo. En la sanación de esta persona, el Señor Jesús va y sana a una persona en el día de reposo, y eso es importante para entender lo que va a acontecer después en estos versículos. Hay una acusación que van a hacer con el Señor Jesús, y hay que notar aquí varias cosas que están sucediendo. El día de reposo, hermanos, estaba marcado en la ley de Moisés, y esa ley de Moisés, hermanos, también estaba marcado por el día donde el Señor descansó, cuando Él construyó, cuando Él habló y las cosas se hicieron. Recuerdan en Génesis cuando Dios hizo los cielos y la tierra, pero llegó un día en especial y el Señor lo usó para descansar. No es, hermanos, que el Señor se haya cansado, obviamente, sino que Él estaba poniendo el ejemplo para los seres creados. Y la ley mosaica, cuando habla acerca del día de reposo, como lo dice la ley, el día de reposo es para santificarlo al Señor, era para que Israel contemplara al Señor y adorara al Señor todo el tiempo y en ese día de una manera especial, ¿sí? Obviamente conocemos, hermanos, que cuando nosotros estamos ocupados en los afanes de la vida, en el trabajo, en el quehacer, nuestra mente y nuestro espíritu es perturbada por esas cosas y no podemos servir a dos señores, como el Señor más adelante lo dice en uno de los evangelios, que no podemos tener nuestra mente, nuestro corazón ocupada en las cosas del Señor y a la misma vez estando ocupada en otras cosas de este mundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo también que un obrero no puede echar mano de las cosas del Señor y fijarse en estas cosas. No puede ser posible. La mente y el corazón no puede servir a la vez a dos señores. Es por eso que el Señor trató de hacer este hincapié en Israel, de tomar un día para que ellos dejaran de hacer cualquier otra cosa y que su corazón, su mente y su espíritu se ocupara de contemplar al Señor, a Yahweh. Pero el problema, hermanos, es que a través del tiempo, como esa indicación o esa ley era una ley muy general, era el día del Señor, el sábado se va a santificar y vas a guardar reposo. Esa era la ley. Pero no había como una explicación más detallada de qué es trabajo y en cuánto debo hacer reposo y hasta dónde ya dejo de ser reposo. Y los escribas, los fariseos, y en este tiempo, hermanos, y eso es importante que lo entendamos, como no había una explicación, ¿sí? Y obviamente el Señor nuestro Dios y Moisés dando esta ley del día de reposo, no estaba con una intención moralista, religiosa, de que si ya mueves el dedo ya es trabajo, entonces no te tienes que mover. No, Él está hablando de una actitud del corazón. Cuando el Señor manda a descansar, cuando Él manda el día de reposo, está detrás de ese mandamiento es, deja que tu corazón se llene
de la presencia de Dios y no te distraigas por otras cosas. ¿Sí? Y podemos ver la historia que Israel, por eso muchas de las veces el Señor mandó a que sufrieran, que tuvieran sitios, que fueran conquistados por otros países, porque saben que Israel no acató esa norma. Llegaba el día de reposo y en vez de descansar y contemplar al Señor, lo que hacían era trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Y el trabajo se convirtió en su ídolo. Entonces, los fariseos, hermanos, en el tiempo de Jesús, empezaron a construir ciertas leyes, sí, adyacentes, adheridas, en el caso de, no solamente del día de reposo, sino de otras leyes. Y el asunto era que varias escuelas de fariseos proponían y vivían en sus leyes de que el día de reposo especificaban, según ellos, que no solamente era guardar el reposo sin hacer nada, sino que cualquiera que cargara cualquier cosa ya estaba trabajando y estaba violando la ley. Y esto es importante. Lo que hicieron los fariseos era añadir todavía más ley a las leyes principales. Hacían un marco sobre la ley. Algo que Moisés y algo que el Señor no había puesto, ellos lo impusieron todavía más. Que de hecho es lo que el Señor después les reclama a los fariseos, de que ellos ni siquiera cumplen lo que ellos mismos están cargándole al pueblo. Entonces, eso es clave. El día de reposo es parte de la ley para santificarlo al Señor, para contemplarlo, pero Él nunca especificó cuánto es trabajo y cuánto es reposo. Y los fariseos dejaron caer el peso sobre Israel, hermanos. Ellos estaban diciendo casi, quédate sentado y no hagas nada. Porque si haces algo, si te paras, si caminas tantos metros, ya es trabajo y estás violando la ley del reposo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el versículo 10 vemos, hermanos, que en los primeros 1 al 9, el Señor sana a esta persona. Y esta persona no conocía al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? ¿Quieres ser sano? Y él le dice al Señor, no puedo. Y el Señor le dice, toma, levántate, toma tu lecho y anda en día de reposo. En la concepción de los fariseos, eso es violar la ley del día de reposo. Está trabajando. Entonces, lo que acontece, vamos a leerlo ahí desde el versículo 10, dice, por eso los judíos decían, al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Noten ahí la ley que ellos impusieron a la ley del día de reposo. Eso no estaba escrito en la ley mosaica. Eso no está como especificado de que el día de reposo no debes de cargar tu camilla y no debes de andar caminando. Eso no estaba especificado. Ellos añadieron eso. Y los judíos vieron esa situación con esta persona que había sido sanada por el Señor Jesús y le dice, no te es permitido cargar tu camilla. Ya estás trabajando, ya estás violando la ley del día de reposo. Y quiero añadir esto y quiero subrayarlo. Esta situación que ellos ven en esta persona que está cargando su camilla es algo que no tiene nada que ver ahora, está muy alejado con el principio del día de reposo. Y quiero que noten esto, no sé si me estoy explicando. El Señor manda el día de reposo y hay un objetivo por eso, pero los fariseos añadieron más leyes al día de reposo que desvirtúan el propósito que Dios tenía. ¿Sí me explico, hermano? Así que ellos dicen, no te es permitido, los judíos, como policías de la ley. Versículo 11, pero él les respondió, está hablando del joven que fue sanado. Él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Noten cómo es interesante, hermanos, la actitud de este joven. El domingo pasado veíamos que no se debe confundir esto, que la soberanía de Dios sana y salva a quien Él quiere salvar. Y lo tomábamos como ejemplo a este joven. Pero en el caso del joven, está hablando Juan, que él fue sanado. Su enfermedad terminó cuando el Señor Jesús habló y lo sanó. Pero su corazón parece que no. Pero tomamos el ejemplo de que Dios así, no quiero que confundamos esto, Dios hace espiritualmente en la salvación, así como este evento de este joven, de esta persona. El Señor va y busca y salva a quien quiere salvar soberanamente, ¿sí? Y le siguen. Lo tomábamos como un ejemplo.
Pero la realidad del caso de este joven, al ser sanado, podemos ver que esta persona no ha sido salvado porque podemos ver la reacción aquí. ¿Y cuál es esta reacción? Que llegan los judíos y le dicen, estás violando la ley, y él le echa la culpa ¿a quién? A Jesús. Él le dice, es que yo solamente estoy haciendo lo que la persona que me dijo que hiciera. Él le respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Si tienen algún problema, vayan y hablen con él. Ahora, esto es algo interesante porque este joven, noten aquí, que no hay una actitud de agradecimiento. No hay una actitud de transformación, de querer, por ejemplo, la actitud es, no vengan a mí a echarme la culpa, yo solamente estoy haciendo lo que alguien me dijo. Y eso iba a repercutir, obviamente, en la persona de Jesús. Estas personas iban a ver y a desafiar al Señor Jesús, y más adelante lo vamos a ver. Pero no tiene esa actitud este joven. Ha recibido la sanidad, pero su corazón está entenebrecido. Él le respondió, el que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Versículo 12, le preguntaron, ¿quién es este hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sí, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Este joven, esta persona, no sabe quién es el Señor Jesús, y después de que fue sanado, el Señor Jesús desaparece entre la multitud y no lo conoce. Él va caminando, cargando su camilla, los judíos lo encuentran, le dicen, estás violando la ley porque estás cargando tu camilla y no te es permitido. Y él le echa la culpa al Señor, si tienes algo que reclamar, ve dile al que me sanó. ¿Quién es el que te sanó? No sé. El Señor se le encuentra en el templo momentos después y le vuelve a hablar al Señor. El Señor habla con él y le dice, mira, versículo 14, segunda parte, has sido sanado de tu enfermedad. No peques más para que no te suceda algo peor. Ahora no quiero meterme a este extracto para tomar una curva diferente a nuestro mensaje, pero muchas de las veces hay personas que piensan de este versículo que hay maldiciones por cuestión de tu pecado, y la realidad, hermanos, es que sí y no a la vez también. Lo que nos deja ver aquí el Señor Jesús es que hay muchas circunstancias, y lo que está diciendo aquí es que hay enfermedades que son el resultado de nuestro pecado, y es verdad. De hecho, el apóstol Pablo, en primera a los Corintios, cuando habla, capítulo 11, a los Corintios acerca de el desorden que había en la Santa Cena, ¿recuerdan el contexto? Cuando el apóstol Pablo los reprende a los corintios porque estaban desordenados en participar de la cena del Señor y hacían menos a los pobres, y había un desorden allí, no celebraban la Santa Cena con dignidad. ¿Qué es lo que les dice? Por su culpa, porque han tomado la Santa Cena indignamente. Y de paso, hermanos, hoy tomamos la Santa Cena, y aprovéchelo para ver su corazón y acomodarse en el Señor. Pablo lo está diciendo, por haber tomado la Santa Cena indignamente, muchos están muertos y muchos están enfermos. Noten cómo muchas de las veces nuestra rebeldía en contra de la santidad de Dios, que es nuestro pecado, muchas veces nos lleva a enfermedades, hermanos. Eso es algo que es muy notorio cuando el Señor trae juicio a nuestra vida por causa de la desobediencia. Y el Señor le dice a esta persona, mira, ya estás limpio, ya estás sanado, no peques más, hablando de que esta persona estaba enferma por causa de su pecado, y el Señor le está diciendo, apártate de eso, arrepiéntete, cambia de dirección para que no te suceda algo peor. Esto es algo interesante, hermanos, porque muchas de las veces yo he conocido personas que han estado enfermas y Dios las ha sanado por su misericordia, pero no hay arrepentimiento genuino en su corazón, y esas personas regresan a su vida y les va mucho peor. Yo lo he visto, he sido testigo de eso. Ellos cosechan su propio juicio, su desobediencia, es real. Pero al fin de cuentas quiero que noten algo, aún cuando hay personas que cosechan enfermedad por causa de su pecado, como este joven, aún así Dios utiliza eso para ablandar el corazón y traer arrepentimiento a las personas.
A veces sucede así. Esto no es una regla. No podemos decir que todos los que están enfermos es por su pecado, no. Muchas veces Dios permite que haya enfermedad porque tiene planes soberanos en eso. Y no necesariamente porque haya pecado de una manera constante, sino que Dios tiene algo detrás de eso. Hay personas que nacen enfermas, ¿no?, desde niños. Yo conocí hace ya algunos años, falleció un amigo mío de azúcar, falleció, una azúcar muy agresiva, y él nació con azúcar. Su mamá era una persona diabética y eso pues lo pasó a su hijo, y él desde siempre batalló con el azúcar y falleció muy joven. Yo vi cómo su vida se fue apagando, lo conocí joven y cuando estaba a punto de fallecer, vi cómo se consumó su cuerpo por la enfermedad. Y no era porque él estuviera pecando constantemente, aunque obviamente era un pecador. Hay una diferencia, y quiero que la noten. Yo lo conocía, yo crecí con él y al final el Señor lo permitió, pero su fe estaba tan fuerte que cada vez que iba y lo visitaba, en vez de yo ir a animarlo, yo salía animado, salía llorando yo de cómo él estaba tan aferrado al Señor a pesar de su enfermedad. Pero eso pasa muchas de las veces. No peques más para que no te suceda algo peor. El Señor le advierte. El Señor lo deja ver. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que el hombre se fue, versículo 15, y dijo, noten esa actitud, y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Este versículo es interesante porque nos deja ver la actitud real del joven. El joven es un joven malagradecido, es una persona que quiere quitarse el problema de encima y echárselo al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que sucede? Los judíos lo ven cargar, él echa la culpa al Señor y se lo vuelve a topar, y en vez de decir, Señor, yo te quiero seguir, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres, no. Él escucha lo que el Señor Jesús le dice, ya no peques más para que no te suceda algo peor. Sí, gracias por sanarme. Hey, ya sé quién es Jesús. A él vayan y hagan el problema, a mí no. Notan esa actitud malagradecido. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Hermanos, hay personas que reciben milagros del Señor, hay personas que reciben de su gracia, que a veces lo sacan de dificultades de este mundo, pero como ellos no alcanzan a ver la hermosura del Señor, no creen y no le siguen. Pero quiero que recuerden un poquito del capítulo 4. Un hombre que no cree en él, que no sabe que es el Mesías, va y le pide un milagro, y cuando acontece, ¿qué dice Juan? Él creyó. ¿Y quién más? Y su familia también. Pero aquí podemos ver que este hombre no. De hecho, ni siquiera, no solamente es incrédulo, sino que es malagradecido. Ahora, esto denota o esto impulsa lo que va a seguir. Los judíos ahora saben que el Señor Jesús no solamente está violando la ley que ellos se inventaron del día de reposo, sino que ahora está motivando a otras personas para que violen la ley. Y esto está agravando el problema. No solamente Jesús tiene un strike de violar, él tiene 2 strikes. Y ahora va a venir el tercer strike, el tercer error de Jesús en la forma de pensar de los judíos. Versículo 16. A causa de esto, ¿de qué? ¿De qué se refiere? De lo que acaba de pasar, lo que acabo de decir. El Señor actúa en el día de reposo, trabaja, y después manda a otra persona que trabaje, ¿sí? Después de esto, los judíos perseguían a Jesús. Esto es clave, versículo 16. Perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora, vamos a ir recapitulando un poquito de lo que ha estado pasando. En el capítulo 4 podemos ver la sanación de una persona incrédula que cuando después ve la sanación cree él y su familia. En el capítulo 5 el Señor va y busca a alguien que esa persona no sabe quién es él, no pidió ser sanada, no sabía quién era Jesús, y el Señor Jesús soberanamente lo sana. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor Jesús quiere ir a sanar a alguien que no se lo pidió en el día de reposo? Sí, obviamente todo es por gracia, pero quiero que noten esto: el Señor Jesús lleva un trayecto en su misión de establecer el reino. Hay un lugar a donde Él va a llegar.
Y no solamente, como lo veíamos el miércoles pasado, el establecimiento del reino es la predicación, es la sanación y la liberación de las personas endemoniadas. Pero eso va a llegar a una meta, a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el último paso de la meta? El Gólgota, la cruz. Y lo que el Señor está haciendo aquí es comenzar a darse a conocer, pero está comenzando a irritar los corazones de los judíos. ¿Sí notan eso? Esa es la primera mención de que quieren perseguir al Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Hermanos, el Señor Jesús no puede ser crucificado sin antes los judíos lo aborrezcan. ¿Sí ven eso? Ahora, la manera que debemos entender esto correctamente es que no está violando el Señor Jesús ninguna ley. Él no está violando el día de reposo por sanar a una persona, ni porque esa persona está cargando o incitar a cargar la camilla y caminar. No, no. Él no está violando esa ley. Recuerden que esas leyes fueron construidas por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, añadiendo más carga de lo que ya había. Entonces, quiero que noten eso. El Señor Jesús comienza a incitar justamente, y no es que el Señor esté provocando como esas personas que tratan de seducir para que lo golpees o provocándole. No, no, Él está actuando como Él es. Santo, irreprensible, sin mancha, poderoso, pero a la gente es lo que le molesta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el mundo no quiere a Dios? ¿Por qué aborrecen a la cristiandad? ¿Por qué los musulmanes, hermanos, quieren matar a los cristianos? ¿Por qué? Porque la luz ilumina nuestro pecado y eso incomoda, hermanos. Nadie quiere ser incomodado. Es una molestia para uno, nuestro ego, nuestra carnalidad, que el Evangelio venga y exponga nuestros trapitos. ¿Verdad? ¿Sí les pasa o nada más me pasa a mí? A todos nos sucede, ¿no? Entonces, las personas aborrecen a Dios, odian a los cristianos. Entonces, ¿por qué sucede esto, hermanos? El Señor revela su carácter y la gente comienza a odiarlo. Entonces, los judíos procuraban perseguir al Señor Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, versículo 17. Pero Jesús les respondió, no menciona la interacción, pero el Señor habla con ellos en algún momento y dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ahora, esta frase del versículo 17, esta declaración, que es nuestro sermón del día de hoy, esta declaración del Señor Jesús es una declaración impresionante que va a denotar 5 características de la persona divina de Cristo, y ahorita la vamos a ver. Pero lo que maneja esta frase, hermanos, es maravillosa porque los fariseos y los escribas y los judíos ahora sí tratan de perseguir para matarle. Y este es el strike número 3. Versículo 17. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Este es el strike número 3. Este es el error del Señor Jesús que los judíos ven, que ellos lo entienden así. Obviamente el Señor Jesús no está pecando, pero en la mentalidad de los judíos, el Señor Jesús ya se voló la barda, ya pasó los límites de la paciencia, ya está mal, hay que matar a esta persona. ¿Cuál fue el primero? Sana a una persona en el día de reposo y manda a que trabaje esa persona en el día de reposo, y ahora dice, versículo 17, que el Dios que no se puede verbalizar, Dios Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, ahora resulta que ¿es quién? Es su Padre. ¿Sí lo ven? Hasta ahora mi Padre trabaja, versículo 17 dice el Señor, y yo también trabajo. A ver, Jesús, ¿cómo es que Yahweh te estás poniendo en el mismo nivel que Él? ¿Es la misma esencia? Este es el tercer strike, hermanos. En la mentalidad judía, no podía nadie ser igual a Yahweh. Nadie podría adueñarse de estas frases. Miren cómo el Señor Jesús lo dice. Él está siendo acusado
por trabajar en el día de reposo, que no tiene nada que ver, esa es una ley inexistente. De hecho, más adelante el Señor Jesús en otros evangelios lo menciona como hablando de una manera lógica, diciendo que si tu asno cae en una zanja en día de reposo, ¿no lo vas a sacar? La pregunta es lógica, ¿no? Es hasta cierto punto muy chocante y la respuesta es sí, obviamente. ¿Por qué? Porque si no se va a morir. ¿Qué pesa más? La vida de alguien, ¿no? Y no es que violara la ley, sino que ellos estaban tratando de cerrar el cuello de botella lo más que pudieran, imponer leyes inexistentes a Israel, al pueblo. Y estaban tratando de desvirtuar, y entre paréntesis, hermanos, quiero mencionar esto, que es lo que el apóstol Pablo muchas de las veces lo trató en la carta de los Romanos capítulo 14, cuando habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Hay muchos cristianos que son muy religiosos, muy moralistas, así como los fariseos, que ponen reglas sobre reglas. Y su vida cristiana es reglas y reglas y reglas. Y cualquiera que no vive en esas reglas, tú ni cristiano eres, ¿no? Y sacan la espada y comienzan a cortar cabezas. No, es que las hermanas no deben de pintarse la cara, ¿no? O eso a veces que dicen, no, los hombres no deben usar colores femeninos porque ya eso es pecado. O sea, ¿en dónde viene eso en la Biblia, no? Pero comienzan a construir leyes y leyes donde empiezan ya a juzgar de una manera pecaminosa a las personas. ¿Sí notan eso? Eso no es cristianismo, hermanos. Dios nos ha llamado a la libertad. Nota, a la libertad, no al libertinaje. El libertinaje es otra cosa. La libertad en Cristo. En Cristo. Obviamente, sí hay que vestirse de una manera pudorosa, que glorifique al Señor, etcétera, pero no nos vamos a ir a otro extremo. Y así hay muchos cristianos, hermano. Hay cristianos que se molestan porque cuando uno ora no cierra los ojos. A mí me tocó una vez que una señora se fue de la iglesia porque cuando oré no cerré los ojos. Y uno debe cerrar los ojos, ¿no? Decía ella. Así hay mucha gente, muchos cristianos que son muy religiosos. Pero el cristianismo no es eso, hermanos. El cristianismo es contemplar la gloria de Dios, ver tu inmundicia y vivir agradecido con el Señor, alabándole en todo tiempo, sometiendo voluntariamente nuestra voluntad a su señorío. ¿Sí? Eso es la vida cristiana, así luce. Entonces, esta declaración, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también, levanta, hermanos, levanta el fuego en el corazón de los judíos. ¿Por qué? Más adelante, el versículo 18 dice, entonces, por esta causa los judíos aún procuraban matar. Noten que atrás dice que procuraban ¿qué? Perseguirlo, como censurarlo, como incomodarlo, tratar de trabar su trabajo, poner tropiezo a su trabajo. Pero ahora ya después de que dijo que Él es su Padre, que Yahweh es su Señor, su Padre, perdón, y que Él está a la misma altura que Yahweh, ese es el punto. Ellos ahora ya no están interesados en perseguirlo, ahora ellos están interesados en matarlo. Porque no solo viola el día de reposo, decían, sino que también llama a Dios, versículo 18 de la segunda parte, su propio Padre. Y este es el remate, haciéndose igual a Dios. Si notan, hermanos, salud, si notan el contexto de esta situación, el haber sanado a esta persona malagradecida, detonó, hermanos, soberanamente nuestro Señor Jesús lleva un plan, el dar a conocer el reino de Dios, pero a su vez también cautivar los corazones en enojo y en ira para que comiencen a pensar matarlo. Porque ahora Él declara eso, hermanos. Ahora mi Padre trabaja y yo también. La declaración que Él está diciendo, hermanos, en este versículo 17, esta declaración quiere decir que Dios es igual en 5 características, ahorita lo vamos a ver, pero resumidas cuentas, Jesús es igual a Dios en todo. Y eso enardece el corazón de los judíos y procuraban
matarlo porque se hacía al igual a Dios. Versículo 19. Por eso Jesús les decía en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace al Hijo de igual manera. Ahora quiero, después de aquí, hermanos, en esta última declaración que acabo de mencionar, lo que acaba de hacerse igual a Dios, como lo dicen los judíos, ellos lo entendieron perfectamente. Hay 5 características que nos dejan ver la deidad del Señor Jesús. En esta declaración, antes de comenzar el 19, podemos ver cómo el Señor Jesús en esta declaración dice que su Padre está al mismo nivel que Él y Él al mismo nivel que Él, que ambos son Dios y que ambos tienen el mismo nivel de autoridad, de honor, de obras, de juicio y de honor. Esas son las 5 características. Jesús es igual al Padre en su naturaleza, versículos 17 y 18. Jesús es igual al Padre en sus obras, versículo 19 y 20. Jesús es igual al Padre en su poder y en su soberanía, versículo 21. Jesús es igual al Padre en su juicio, versículo 22. Y por último, Jesús es igual al Padre en su honor, versículo 23 al 24. Y vamos ahí a verlos, hermanos, estos versículos. Después de haber dicho eso, el Señor comienza a hablar, versículo 19. En verdad, les digo que el Hijo no puede hacer nada, noten hacer, el verbo hacer, pueden subrayarlo, por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, noten eso, hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Por aquí podemos ver, hermanos, desde el versículo 17, que el Señor Jesús es igual a Dios, y eso es la frase inicial que colma el corazón en las obras. El Señor Jesús es igual, al mismo nivel, igual al Padre en su naturaleza, versículos 17 y 18. Jesús es igual al Padre en su naturaleza, ¿sí? Ya lo vimos ahorita. Él es igual que Yahweh en su naturaleza, versículo 17. Permítanme. Okay. Hasta ahora mi Padre trabaja. Noten ese verbo de trabajar, de obrar. Y yo también trabajo. La parte de trabajar y la parte del también yo implican los mismos niveles de poder, de trabajo, de poder y naturaleza. Sabemos, hermanos, que Dios, nuestro Señor, no necesita descansar porque Él es poderoso. Y Él siempre está obrando. ¿Sí sabía eso? Él siempre está obrando. Él diseñó el universo, hermanos, para que concluyera y su gloria fuera revelada para juzgar al mundo y dar recompensa a los que tienen recompensa buena y recompensa negativa para los que merecen el juicio. Y todo eso, hermanos, cuando llegue el juicio venidero de Dios en la segunda venida de nuestro Señor, el Señor va a terminar la historia y terminará el tiempo como lo conocemos. Para que todo eso suceda, hermano, cuando el Señor regrese y ponga en orden de una vez por todas las cosas, Él está obrando desde que creó a Adán y Eva. Él está moviendo las piezas providencialmente en su soberanía para que todas las cosas caigan conforme al propósito de Dios hasta la consumación de todo. Sí, me explico. En otras palabras, hermanos, el poder inmenso y la sabiduría inescrutable de nuestro Dios ha operado desde la eternidad pasada, se mantiene desde el pasado, construyendo el universo, las galaxias, las personas y construyendo la historia y la vida de cada persona hasta llegar al final de nuestra era, no del Señor. El final de los planetas, el final de la constelación, el final de las galaxias, el final de todo, del tiempo.
Y todo eso forma parte del propósito de Dios. Tendrá un final, hermano. Tendrá un final. Pero Él no. Y los que creen en Él tampoco. Vivirán por siempre, viviremos por siempre. Pero cuando llegue ese momento, y lo estoy mencionando porque Él está obrando todo el tiempo. Él no duerme. Mientras tú y yo dormimos en la madrugada, Él no está durmiendo, Él está obrando para su gloria y para nuestro beneficio como iglesia, como hijos de Él. Mientras tú duermes, Él te está protegiendo, Él está viendo que sigas respirando. ¿A poco eso no te impresiona? Y Él va a consumir, hermanos, todo su propósito porque Él es soberano. Me encanta cómo lo dice Isaías y muchas partes en la Biblia de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía? La soberanía de Dios es que Dios hace lo que Él quiere hacer, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Se acabó. Él es soberano. Y este es el punto. Si Dios no es soberano, hermano, entonces no es Dios. Y si Dios no es soberano, yo no quiero saber nada de ese Dios. Dios es soberano. A Él sea la gloria. Y Él va a cumplir los propósitos que Él diseñó desde la eternidad pasada. Por eso es que Él sabe lo que sucede en este mundo y Él sabe lo que sucede en el futuro, porque Él escribió el plano, Él ya escribió la historia. Entonces, Él está trabajando, Él está obrando, Él está dando salud, Él está salvando, Él está santificando a los suyos, Él está moviendo las piezas en el mundo. Lo que sucede hoy día, hermanos, en nuestra república, en nuestro país, es muy agotador. Lo que está sucediendo con los campesinos, con toda la revuelta que está pasando en México, a veces llegan tantas noticias y uno hasta se colma, se molesta. En mi caso, a veces me desespero, pero recuerdo que Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas. Yo no debo de estar atemorizado ni preocupado, porque esto forma parte del plan. Él está obrando. ¿Y saben quién está obrando también? Jesús, su Hijo. Él está trabajando. ¿Y sabe cuál es la obra que Él está haciendo ahorita Él? Él está abogando por los suyos. Tampoco está dormido, no. Él está intercediendo. ¿Sabes qué es lo maravilloso que me encanta? Es que el Señor Jesús todos los días ora por ti. Es lo que quiere decir cuando Él aboga por nosotros. Todos los días, hermano, mientras a veces estás desconcentrado de la vida, Él está orando por ti, Él está pensando en ti y está moviendo todas las piezas para su gloria, pero para tu bien también. Y a veces vivimos vidas tan como este joven. Sí, fue Jesús. Llégale, Él fue el que me dijo. Con una vida malagradecida. Y esto, hermanos, deja el mismo nivel. El Señor Jesús es Dios al mismo nivel que Yahweh. Jesús es igual al Padre en su naturaleza. Versículo 17 y 18. Versículo 19 y 20. Jesús es igual al Padre en sus obras. Dice Juan, hermanos, versículo 19, por esto Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer el Padre. Aquí relaciona una unanimidad de obra. Dios hace, el Hijo hace. Dios Padre hace lo mismo, el Hijo hace lo mismo. Él no lo hace por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, noten eso también hace el Hijo de igual manera. La frase final, igual manera. Está hablando de la obra que Dios hace, una obra soberana, infinitamente santa, infinitamente poderosa. Esa misma obra la hace Jesús. Hermanos, los judíos al escuchar esto, yo creo que hasta le estaba saliendo espuma de la boca. Nadie puede ponerse al nivel de Yahweh. Nadie. Y tú, Jesús, un simple carpintero pobre, te haces igual a Dios, mereces morir. Y te vamos a matar. Pero Jesús no está violando ninguna ley, hermanos. Él solamente está evidenciando quién es Él. Él está evidenciando su naturaleza, su deidad. Él está diciendo, el Padre obra, yo obro igual. Oh, hermanos, estas palabras son impresionantes.
Versículo 20, pues el Padre ama al Hijo y él le muestra todo lo que Él mismo hace. Noten esa frase otra vez, hacer, obrar. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Y sí lo podemos ver, hermanos, en el ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús obró impresionantemente. Nadie había resucitado a muertos. Y el Señor Jesús, con el simple hecho de hablar, resucitó a Lázaro. Nadie había resucitado de la muerte para jamás volver a morir. Y el Señor Jesús resucita después de 3 días, para jamás volver a morir. Y sus discípulos lo vieron, hermanos. Sus discípulos, cuando ustedes leen el Hechos, los primeros 4 capítulos, ven eso y les obligan a callarse y a dejar de predicar de Jesús. Y ellos dicen, no podemos dejar de predicar, de enseñar lo que nosotros vimos y escuchamos. Yo vi al Señor Jesús, podrían decir Juan y Pedro y Santiago, como el Hijo de Dios, verdadero. Y no me voy a callar, si quieren mátenme. Y al final, hermanos, pasó. Murieron. Murieron por amor al Señor, porque ellos realmente creyeron en el Señor. Y el Señor les dio poder para eso. Pero ellos vieron su obra. Ellos vieron cómo obró. Y de hecho, una vez más, Juan lo recuerda. Y vimos su gloria. Versículo 14 del capítulo 1. Vimos su gloria. Vimos sus obras. Como las obras del Padre. ¿Sí recuerdan ese extracto? Él es Dios. Así que aquí dice, el Señor Padre le mostrará las mismas obras para hacer, y el Señor Jesús hará las mismas obras para hacer. Versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Nota eso, versículo 21. Aquí entramos a otra parte. Jesús, número 3, Jesús es igual al Padre en su poder y su soberanía. Versículo 21. Aquí comienza a hablar, hermanos, el Señor Jesús acerca del poder soberano que Él tiene para dar vida a quien Él quiere dar vida, hermano. Lo voy a leer una vez más, versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo yo, el Hijo, también da vida a los que Él quiere. Ahora, lo que el Señor Jesús está hablando aquí es simplemente y sencillamente, no podemos ir a buscar la quinta pata del gato. Él está hablando de salvación. ¿Salvación de qué? De la ira venidera, del lago de fuego, de la condenación justa que merecemos todos. Y lo que Él, hermanos, está hablando es que Él tiene el mismo poder soberano para dar vida a los muertos que Él quiere dar vida. Ahora, esto, hermanos, es interesante y vamos a rumiarlo rápidamente. Lo que está diciendo aquí es que el mismo poder que Dios Padre tiene para dar vida a los muertos, ¿muertos cómo? Y ya lo habíamos explicado en la clase de qué es el Evangelio. ¿Recuerdan, hermanos, qué es la muerte? Es la separación. Hay 3 tipos de muerte. La muerte física es la separación del alma del cuerpo, la muerte espiritual es la separación, y esa es la que está hablando el Señor aquí, de Dios. Si tú estás separado de Dios, tú estás muerto espiritualmente. Y este es un concepto que muchas de las veces la gente no quiere abrazar, no quiere entender. No porque no haya suficiente intelecto, no, sí lo hay, sino porque les molesta eso. La muerte espiritual, hermanos, es cuando tú no vives bajo el señorío de Cristo. Estás alejado del Señor. Vives como tú quieres vivir. Y no te has arrepentido, no crees en el Señor, hay orgullo en tu corazón y tú eres tu propio Dios. No el Señor, no, tú. Y esas personas, hermanos, que viven así, que son así, están separados de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que el ser humano por cuanto es pecador, porque todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Y notan eso? ¿Qué es separación? Muerte.
Y Pablo lo dice en Efesios, que antes que nosotros fuéramos acercados con Dios, éramos extranjeros de Dios. Estábamos alejados, estábamos separados, éramos personas de oscuridad, pero el Señor soberanamente vino y nos dio vida y nos adoptó como sus hijos y ahora somos de Él, somos unidos a Él. Eso es vida. Entonces lo que el Señor está hablando aquí de la misma soberanía de Dios Padre que Él mismo posee para dar vida a los muertos espirituales, a los que están separados de Dios, es esto, que Jesús tiene poder para salvar a quien quiera salvar. ¿Cómo les cae eso, hermano? Molesta muchas veces a las personas. También, como lo mencionaba en la escuela bíblica, el semipelagianismo ha taladrado mucho las mentes y los corazones de las personas creyendo que se pueden salvar a sí mismos. Hermanos, la Biblia y las doctrinas ortodoxas de la iglesia jamás han pronunciado que el ser humano puede salvarse a sí mismo. No puedes salvarte a ti mismo. Jamás. No importa cuánto lo intentes, porque tú no eres perfecto y nunca vas a estar al nivel de las demandas de la ley del Señor. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie. La salvación es del Señor, como ahorita cantábamos. La salvación es del Señor. Él decide dar el regalo que Él posee solamente de gracia a los que Él quiere dar gracia. Cuando en Éxodo 33, 34, vemos ahí cuando Moisés, el Señor está molesto con Israel y ya no quiere ir con Israel y Moisés le dice, Señor, es que ve con nosotros, ok, yo voy a ir con ustedes, pero quiero verte, quiero comprobar que si vas a ir, muéstrame tu gloria. El Señor le dice, nadie puede verme y vivir, vas a morir, pero yo haré pasar toda mi bondad, dice, y te voy a cubrir con mi mano y haré misericordia a quien quiera dar misericordia. Hay un problema en el corazón caído de todos los seres humanos al escuchar esto, hermanos. De hecho, Pablo en Romanos 9 lo trata perfectamente, porque hay gente que piensa que Dios es injusto cuando Él da gracia a quien quiere dar. Y precisamente Pablo utiliza esa misma frase. ¿Tú acaso me dirás, dice Pablo, acaso hay injusticia en Dios? Desde luego que no. El mundo reclama justicia a Dios. Señor, si tú salvaste a ese, ¿por qué? Porque eres injusto y no salvas a otra persona. Hermanos, tenemos los papeles tan desordenados. Creemos que somos tan importantes. Y creemos que Dios nos debe. Hermanos, Dios no nos debe nada. Nada. Él no tiene por qué venir a salvarnos. Hoy en la mañana, en esta semana, he estado pensando cómo es posible que la infinita grandeza de Dios, si puedes contemplar eso por un momento, Dios es tan infinitamente grande, se haya fijado en ti, tan pequeño, tan minúsculo, y no solamente en dimensiones, sino en tu pecado, y quiso salvarte por pura gracia. ¿Por qué? O sea, cuando la gente dice, ¿por qué el Señor no salva a todos y se acaba el problema? No, la pregunta es, ¿por qué el Señor quiere salvarme? Porque si notan la diferencia, el punto que la gente muchas veces ve, ¿por qué no salva el Señor también? Hermano, mejor pregunta, ¿por qué decidió salvarte? O sea, ¿por qué quiso fijarse en ti? Si tú y yo no éramos merecedores de nada. Esa pregunta solamente la respuesta la tiene la grande sabiduría del Señor, hermanos. No hay respuesta. ¿Por qué su infinita grandeza y perfección no tolera a quien soy yo, pero aún así decidió venir por mí, por ti, por todos los que estamos escuchando esto? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? La verdadera pregunta no es ¿por qué no salva? La verdadera pregunta es ¿por qué salva? ¿Por qué salva? ¿Quieres justicia? ¿Crees que Dios es injusto porque Él da vida a los que están muertos y a los que quiere dar? Dice el versículo 21. ¿Quieres justicia? Entonces todos iríamos al infierno. Eso es justicia. Eso es justicia. Pero el Señor no está haciendo justicia.
Él está dando gracia a los que Él quiere dar gracia. ¿De quién es el regalo, hermano? ¿De Él? ¿Quién posee la gracia que salva? ¿Él? ¿Y Él puede hacer lo que Él quiere con su gracia? Pues sí, ¿no? Pues es de Él, ¿no? Es de Él. Los términos son de Él. Las demandas son de Él. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere. Él es soberano. Y Jesús es igual. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo, así mismo yo también doy vida a los que yo quiero dar vida. Versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Noten esa otra parte. Jesús es igual, ya vimos, Jesús es igual al Padre en su poder. Ahora vamos a ver versículo 22, número 4. Jesús es igual al Padre en su juicio. Jesús es igual al Padre en su juicio, en su capacidad de juzgar, pero no en una capacidad intelectual, sino en su poder y autoridad. Versículo 22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie. ¿Y el Padre tiene la autoridad de juzgar, hermano? Pregunto. Sí, ¿verdad? Porque Él es el juez perfecto y eterno. Pero ahora le está diciendo que ese galardón o esa posición de juzgar, el Padre se la ha confiado al Hijo. Hermanos, los judíos están convulsionándose. Imagínense esa escena. Porque el Señor Jesús no solamente acaba de decir que Él es igual a Dios, sino que Él está hablando de estas 5 cualidades de unidad igualitaria que Jesús tiene con el Padre. Y los judíos están entendiendo, Él es igual en su soberanía, Él es igual a su poder, Él es igual en su poder en sus obras, Él es igual para juzgar. A ver, Jesús, ¿cómo es posible que tú, siendo un hombre, tengas la misma facultad de Dios para juzgar? Sí. Ahora entienden por qué querían matar a Jesús. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo pueden ver? Porque ni siquiera, lo que dice que es impresionante, ni siquiera el Padre va a juzgar. ¿Saben quién va a juzgar, judíos? Yo. Me imagino los judíos, saquen una espada y atraviesenlo, mátenlo aquí. ¿Cómo es posible que un hombre común y corriente como tú tenga esa facultad? Eres un hereje, ¿no? Eres un mentiroso, mereces morir. Versículo 23 y número 5, en su facultad, en su característica de deidad. Versículo 23 y 24, Jesús es igual al Padre en su honor. Noten ahí el versículo 23. Para que todos honren al Hijo. Él está hablando de sí mismo. Todos honren a mí, así como honran al Padre. ¿Cómo? Hermanos, ya vimos cómo los judíos tenían una liturgia de adoración a Dios tan estricta en el templo que no entraba cualquier persona al templo. O sea, había una preparación religiosa muy exuberante, muy requisitosa, muy disciplinada, hablando religiosamente, o sea, de lo que se puede ver. De la disciplina del corazón no se diga. ¿Cómo es que tú vas a ser honrado y adorado como el Padre? Jesús, vamos Jesús, mereces morir. ¿Cómo es que estás diciendo esto? ¿Cómo es que te haces igual a Él? Y el Señor Jesús dice, todos deben honrarme a mí, así como honran al Padre, todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no ha honrado al Hijo, noten eso, no honran al Padre que lo envió. Hermanos, si ustedes fueran judíos, ciegos como ellos, ya, cállate por favor. Si no tanto, ¿cómo ha ido escalando esto? Si lo pueden ver. Por favor, que alguien calle a Jesús. ¿Cómo es que estás pidiendo honor tal como a Yahweh? Y al final el Señor Jesús dice, el que no honra al Hijo, si tú no me honras a mí, si ustedes no me dan la gloria a mí, si ustedes no adoran, ¿quién soy yo? Ustedes no la están haciendo con el Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto está destruyendo, hermanos, desde dentro toda la cosmovisión judía de lo que es la adoración.
El Señor Jesús está siendo igual a Dios. Y los judíos, hermanos, quieren matarlo. Pregunto, si tú estuvieras ahí, hermanos, escuchando esto, ¿qué harías? Yo creo que hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Estuviéramos pensando en matarlo. Qué ciegos éramos. Versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Después de haber dicho estas 5 características, en esta declaración de que Jesús es igual al Padre, hermano, en poder, en soberanía, en obras, en juicio y en honor. El Señor ahora se presenta en este versículo que a través de sus palabras el Señor está hablando, Dios Padre, que lo ha enviado a establecer su reino y a salvar, hermanos, y cualquier persona que crea las palabras que Él está diciendo, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que si tú crees que Jesús es Dios, que Él es soberano, que Él tiene el control del juicio y que va a juzgar con justo juicio y que va a dar vida a quien quiera dar vida, si tú crees. Si tú crees eso, déjame decirte esta maravillosa noticia. Tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Y no vendrás a condenación, sino que ahora has sido trasladado, has sido pasado de muerte a vida. ¿Solo por qué, hermanos? Porque Él habló y dijo, vive, vive. Y como Él es soberano, hermanos, ¿la muerte se le va a resistir? Hermanos, la muerte no pudo con el Señor Jesús. ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos? La muerte. Y el Señor la destruyó como si fuera un mondadientes. Al tercer día la conquistó. Ahora Él es el Señor de todo. Y Él da vida a quien quiere dar vida. Si tú crees. Si tú crees que Él es Dios, que Jesús es Dios, que Él es el soberano. Escúchenme bien. Si ustedes creen, los que todavía no siguen al Señor y no han puesto su voluntad bajo su señorío, si ustedes pueden creer eso, pasarán de muerte a vida y no vendrán a condenación. ¿Lo puedes creer? Padre Santo, te damos a ti la gloria esta mañana, Señor, porque tu palabra es tan cortante, Señor, que penetra nuestros corazones y nuestras mentes y saca nuestro pecado, pero también por otro lado es tan sanadora y sana nuestras heridas. Te damos a ti la gloria, Señor, porque solamente podemos ver tu gloria a través de los ojos que tú nos has dado, Señor, y así como los judíos que ellos están escuchándote en este extracto y quieren matarte, como si fuéramos al pasado y estuviéramos allí en esa escena, sabemos que muchos, Señor, todavía no creen. Y también sabemos que si nosotros todavía no hubiéramos sido salvados para ver tu gloria, estaríamos iguales que ellos, deseando matarte. Pero por tu gracia, Señor, nos has dado fe y arrepentimiento para verte. Y ahora, Señor, podemos ver este escenario maravilloso y glorioso que para los judíos es tropezadero, pero para nosotros es glorioso. Glorioso porque tú te estás presentando aquí, Señor, como el Dios soberano a la misma altura que Dios Padre. Te honramos, Jesús, nuestro Dios poderoso. Te honramos, te amamos. Salva, Señor. Seguimos pidiendo salvación para las personas que todavía no te conocen. Irrumpe, Señor, en sus vidas y soberanamente trae salvación, trae arrepentimiento y trae fe a sus vidas, Padre. En el nombre precioso de Jesús, decimos amén.